Hablaremos esta noche de un suceso en la historia del Imperio Romano. El imperio se vende, podría titularse. El 28 de marzo del año 193 después de Cristo, 300 miembros de la Guardia Pretoriana Romana invadieron el palacio del emperador y lo liquidaron. El emperador era Pertinax. Era un hombre muy querido por su pueblo, pero que había tocado ciertos intereses. Ahí está. Pertinax era el sucesor de Cómodo. Cómodo era un tipo que había dejado... Era el hijo de Marco Aurelio. No de Mongo Aurelio, sino de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Un gran emperador. Pero el hijo hacía honor a su nombre y era un tipo perezoso que había dejado las arcas del imperio vacías. Parece que todo se lo había gastado en pavadas. Fiestas, telas lujosas, joyas, fieras exóticas por ahí compraba para tenerlas. Bueno, cuando asumió Pertinax, quiso poner orden en Roma y para ello debió despedir a muchos pretorianos y eso obviamente le costó la vida. Matar a Pertinax fue sencillo, porque parece que el emperador se enfrentó a la guardia y les reprochó su muerte por adelantado. Mire, le dice que me matan, qué sé yo, bla, bla. Ya se quejaba. Sí, y por un momento los guardias se avergonzaron, pero repentinamente uno se separó del resto y lo ensartó por la espalda como churrasco de croto. Y luego otro, envalentonado, lo decapitó. Así murió Pertinax. Y muerto el emperador, los pretorianos insurrectos no sabían a quién poner al mando. El trono de Roma fue ofrecido a varios senadores, pero el cetro fue varias veces rechazado, pues nadie quería correr la misma suerte. Usted sabe que las formas de sucesión del Imperio Romano eran más bien oscuras. Un soldado desconocido, a quien le hacen muchísimos monumentos, sugirió que la guardia diera el cargo al ciudadano que más pagara por él. Enseguida se propuso una subasta pública para el cargo. Un historiador del siglo III cuenta que un soldado subió a la muralla que rodeaba el foro en aquel entonces y gritó: ¡el imperio se subasta! Rematamos el imperio, ¿eh? Esa noticia llegó a oídos de Didio Juliano mientras cenaba con su mujer y su hija. Era un niato de unos 62 años, y unos 10 años no, 62 años, y por entonces era el ciudadano más rico de Roma. Era milanés de nacimiento, Pablo Milanés, y había hecho fortuna en la marina mercante. Era también un poco vanidoso. Marlia Escantila y Lidia Clara, que eran respectivamente su mujer y su hija, fascinadas por la idea de convertirse en emperatriz una y en princesa la otra, empezaron a llenarle la cabeza a Didio para que comprara el imperio. Dale, vamos a hacer comprarlo. No, que se... comprarlo. En principio, Didio dudó, sin muchas intenciones de perder su fortuna, porque calculaba que le iba a resultar carísimo. Pero la insistencia de las mujeres pudo más, y finalmente hizo una oferta. La mujer, Manlia, estaba tan desesperada, se había encaprichado con que quería ser emperatriz. Yo quiero ser emperatriz, nunca me sacas a ningún lado, al final, ¿qué soy yo? Me hubiera casado con algún otro, todas esas cosas que dicen las mujeres cuando desean ser emperatrices de Roma. Y bueno, es difícil igual ser emperatriz. Es difícil. El caso es que Juliano dice más, sí. El masismo
es una forma de conducta Sí. que consiste en desentenderse uno de las ulterioridades. Sí. Dice, más sí, no me importa lo que venga a suceder, ¿no? Claro. Bien. Frente al imperio. Pero parece que esta chica Manlia, la mujer, decidió recurrir a sus encantos para convencer a su marido. Parece que había pasado mucho tiempo desde el último encuentro amoroso y bueno, se le insinuó, le regaló una noche voluptuosa y Didio Giuliano hizo una oferta. Había varios postores, entre ellos el suegro del asesinado Pertinax. Ah, mire. El suegro. ¿Y tenía plata? Como Y para... parece que sí. La oferta ganadora, sin embargo, fue la de Didio Giuliano, que ofreció 1000 sestercios para cada hombre de la guardia, que eran 12.000. Así que eran 12 millones de sestercios. Una verdadera fortuna. Que no sé a cuánto asciende. No sé a cuánto está el sestercio No lo sé. en la bolsa. Ahora, qué rara forma de vender un imperio repartiendo equitativamente en todo por toda Pero la es que guardia. lo tenían los pretorianos. Era así, claro. Estaba en poder de ellos. Claro, Ellos todo. habían matado a la emperadora interior y se consideraban depositarios del poder. Claro, Y habían directamente. resuelto entregarlo al que más garpara. Y así, bueno. Bien. Esa misma noche el Senado confirmó la elección lleno de amargura, ¿no es cierto? El Senado intimidado por la proximidad de los pretorianos. Claro, Es sí. decir, esa había sido una decisión de los pretorianos. Y ¿no? ya está. Bueno. En su camino a casa, el pueblo que amaba al finado Pertinax recibió al nuevo emperador con una lluvia de piedras. Ah, Didio Giuliano, la 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 la. Didio Giuliano, la, la, la. Estaba indignado el pueblo. Sí. En su casa, Giuliano Sí. ordenó que se preparara una magnífica fiesta. Y ahí se divirtió mucho jugando a los dados, dice aquí. El tipo compró Empezó 12 mal. millones de sestercios para comprar el imperio y pasa una noche jugando a los dados. No, bueno. Y se divierte. ¿Qué clase de gil? Qué desperdicio. Bueno, pero también parece que contrató a la hermosa Pílades, una célebre bailarina. Escribe Gibbon, Edward Gibbon, ¿no? Sí. El de Historia de la Decadencia del Imperio Del Romano. Imperio Romano. Que tiene a este episodio como lo principal prácticamente de su libro, que creo que no alcanzó a terminar. Incluso hay una película que se hizo, no basada en Gibbon, pero que se llama La decadencia del Imperio Romano, y cuenta este episodio, un poquito anteriores, porque cuenta como es sobre el reinado de Cómodo. A la muerte de Marco Aurelio aparece Cómodo, y aparece una muchacha que es Sofía Loren. Claro. Y bueno, como... pero es ese episodio. Y en realidad el Imperio Romano, si es la decadencia y caída, dice Gibbon, bueno, la caída es en el 476. Claro, sí. Y nos faltaba mucho, estamos acá en el 193, en esta... Faltaba mucho, sí. Me faltaba mucho. Y tampoco por una anécdota. Bueno, pero Gibbon dice, luego de la fiesta, una vez en soledad, Didius pasó toda la noche desvelado, pensando en la locura que había cometido, claro. Incluso pensaba en el destino que había tenido su predecesor, que era un hombre muy virtuoso, y en lo peligroso que resultaba poseer un imperio comprado. Sin embargo, ¿Qué? la macana ya estaba hecha. Y sí. Él no podía ir a decir, A devolverme. devuélveme la guita. Trató, en principio, de ganarse a la orden ecuestre para su causa, de calmar al pueblo mediante la supresión de algunas medidas austeras que había tomado Pertinax, si bien no concedió los honores debidos al anterior emperador por miedo a que los mismos militares que habían matado a Pertinax Claro, lo mataran a él. O sea, no sabía de dónde sacar adeptos. Y eso ya funcionó, el sistema ese Bueno. extorsivo. Otorgó tanto a su esposa, Manlia Scantilla, como a su hija, Lidia Clara, el título de Augustas.
¿Qué es lo que quería la Que es tipa? lo que quería especialmente la mujer, Sí. Malia, que se había encaprichado con que yo quiero ser la emperatriz, ahora dame el título de Augusta, qué se va, no sé. Las ediciones monetarias de su reinado, las monedas Sí. que alcanzó a acuñar Didio, muestran a su mujer y a sus hijas. Y señalan un poco la voluntad de él de crear una dinastía propia, Claro. cosa que en realidad nadie había podido hacer, ¿no? En el imperio. No duraban los No, tipos. no, No duraban. Un grupo de rebeldes romanos había despachado mensajes a las unidades de combate de las legiones que estaban allá en los límites del imperio, en los rincones más lejanos. Los poderosos generales recibieron las noticias del remate, de la venta del imperio, y hubo uno que se enojó mucho, que fue Septimio Severo, que en su campamento de Panonia ordenó a los soldados abandonar sus puestos allá cerca del Danubio y marchar a Roma. Didius se enteró, por los mensajeros, que la tropa furiosa venía a buscarlo. Los asuntos locales dejaron de interesarle, pero esperaba que otras ciudades en el camino fueran resistiendo el avance, pero nadie se resistió. Gastó más plata Didius ahora, porque mandó a construir fortificaciones, preparó a la guardia, intentó adiestrar elefantes para defenderlo, pero los animales eran medio flojos y nadie sabía cómo manejarlos. Desesperado, mandó secretamente a unos asesinos para que detuvieran a Severo, pero fue defendido Septimio Severo por su guardia personal de unos 600 hombres. Más desesperado todavía, mandó a Severus un mensajero para ofrecerle la mitad del imperio. Severus respondió matando al mensajero. Sin saber qué hacer, Didius le mandó un grupo de hermosas muchachas a Severo para detener su marcha, pero el niato estaba decidido a todo y rechazó a las mujeres también. Ante ese último fracaso, Juliano realizó unos sacrificios, unos ritos mágicos, qué sé yo, para ver si así podía detener a las tropas de Septimio Severo echándoles alguna excomunica, no sé. Sí. No, nada detuvo a Severo. La marcha de 1200 kilómetros realizada por su ejército provocaba admiración y la gente se le unía a su paso. Él marchaba montado a la cabeza de sus hombres y casi no se detenía. No hacía pausas para descansar, no paraba ni para descansar. Bien, llegaron a Roma después de 40 días de viaje, el 12 de julio del 193. Didius estaba temblando en su palacio, los pretorianos no lo defendieron, una docena de los soldados de Severo lo acorraló en un baño. Lo encontraron ahí y estaba gritando, ¿qué daño he hecho? Preguntándose. Claro, preguntándose, pobre tipo. Que tenía Sí. cierta razón. Sí. ¿Qué daño has hecho? Has sido un desatinado. Sí. Has cometido un desatino, ¿no? El desatino se garpa. Y has caído bajo el hechizo de tu propia mujer, etcétera, etcétera. Bueno. Ahí mismo lo decapitaron. O sea, en cuanto a Manlia y Didia, fueron encarceladas y las crónicas no dan cuenta de lo que sucedió luego con ellas. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia al discotecario. El discotecario, un poco indignado con Manlia, la mujer, nos dio este fado que canta Gardel y que se llama Caprichosa.